Ahora, como siempre, al principio intentamos recordar de nuevo la motivación de la bodhicitta. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces me parece que el lunes pasado estuvimos comentando sobre la bodhicitta, cuando generamos la bodhicitta, decía que debemos tratar de evitar que degenere, que se deteriore. Entonces decía que hay ciertas prácticas que debemos hacer para que no degenere en esta vida, y también debemos esforzarnos o poner las causas y condiciones para que no degenere en vidas futuras. Porque cuando tomamos esta determinación de trabajar para liberar a todos los seres del sufrimiento, de alcanzar nosotros la iluminación, para poder realizar esto, alcanzar la iluminación nos lleva mucho, en esta vida es muy difícil. Entonces tenemos que practicar y esforzarnos durante muchas vidas. Y esto es importante cuando tomamos generamos esta motivación, pensar: yo voy a seguir esta actitud en esta vida y en las vidas futuras, todo lo que haga falta hasta alcanzar la iluminación. Entonces decía en el texto que para que no degenere la bodhicitta en esta vida, debemos, por un lado, recordar los beneficios. Que si pensamos una y otra vez en los beneficios de la bodhicitta, eso estimula el interés y el entusiasmo por la práctica. Luego, generarlas 6 veces al día. Cuando recitamos la oración, decimos: igual que los Budas y Bodhisattvas del pasado generaron la mente de la bodhicitta, yo también la genero. Igual que los Budas y Bodhisattvas del pasado, después de generar la mente de la bodhicitta, practicaron las acciones de los Bodhisattvas, yo voy a practicar también. Entonces, esto, recitar la oración, que hay muchas versiones distintas, algunas más extensas, otras más breves, que de hecho la más breve de todas es la oración de refugio, cuando decimos que por mi práctica de generosidad y las demás perfecciones alcance la iluminación para beneficiar a todos los seres. Entonces esto, una práctica que hacemos para que no degenere es refrescar o repetir, generar la bodhicitta 6 veces al día. Luego otra decía que es no abandonar a los seres. No abandonar a los seres se refiere a meditar constantemente la compasión hacia todos los seres, sin excluir a nadie, y especialmente hacia los seres malvados, los seres negativos, las personas que nos resultan muy molestas, desagradables o que consideramos enemigos. Meditar la compasión hacia estos seres es muy importante, porque lo dijimos el otro día. Si renunciamos a practicar para el beneficio de un solo ser, eso hace que se pierda la bodhicitta. Si pensamos: yo no voy a beneficiar a esta persona o a este ser, eso hace que se pierda. Entonces debemos entrenarnos para no abandonar a los seres. Y luego otro punto decía, acumular méritos de sabiduría, que es lo que nos lleva a progresar en el camino de alcanzar la iluminación. Entonces esto lo vimos el lunes pasado. Y luego decía la otra parte de practicar para evitar que degenere la bodhicitta en vidas futuras. Entonces, para evitar que degenere en vidas futuras, se dice que debemos evitar 4 dharmas negros y practicar los 4 dharmas blancos. Entonces,
Dharma negro quiere decir acciones erróneas o negativas. Dharma blanco son acciones virtuosas, positivas. Entonces, abandonar los 4 dharmas negros, que consisten, el primero de los 4 dharmas negros es confundir al maestro o al abad con mentiras. Esto, tratar de engañar a nuestro maestro o el abad. El segundo dharma negro es desanimar a otros para que no practiquen o hacer que se arrepientan de su práctica. Cuando alguien tiene interés por la práctica, si nosotros le impedimos, les desanimamos, etc. Esto es el segundo dharma negro. El tercero es criticar a un bodhisattva motivados por el enfado. Y el cuarto es fingir que somos grandes practicantes, que tenemos grandes logros cuando en realidad no los tenemos. Entonces estas acciones y acciones de este tipo se consideran dharma negro porque hacen que degenere la bodhicitta. Y luego los 4 dharmas blancos son justo lo opuesto, son los antídotos a estos dharmas negros, que se explican en un orden un poco diferente y a veces crea un poco confusión, no parecen muy claros. Entonces los dharmas blancos dicen no mentir ni fingir, ni siquiera de broma. Se refiere a que en relación a todo el mundo tratar de no mentir y de ser sinceros, honestos y eso, no mentir ni fingir ni siquiera de broma. Este es el antídoto al primer dharma negro. El dharma negro decía no engañar al maestro y este se refiere a no fingir con nadie, se refiere hacia todo el mundo, de tener una actitud sincera y honesta sin ningún tipo de engaño ni falsedad. Es decir, que si mantenemos esto con todo el mundo, entonces evitamos hacerlo con el maestro. Entonces, este es el antídoto al primero, dharma negro. El segundo, que es muy parecido, que a mí a veces me cuesta ver la diferencia, y de no discriminar a los seres, ser siempre sincero y positivo hacia los demás. Que es muy parecido al anterior, el ser siempre sincero con todo el mundo. Y se dice que este es el antídoto al cuarto dharma negro. El cuarto dharma negro era fingir que tenemos logros o tratar de aparentar de que tenemos experiencias o logros espirituales cuando en realidad no los tenemos. Entonces el antídoto a esto es ser siempre sincero y honesto con todo el mundo, no tratar de aparentar. Luego el tercero es no criticar a los bodhisattvas, sino alabarles y respetarles, que es el antídoto al tercer dharma negro. Entonces no criticar a los bodhisattvas en general. Debemos pensar en todas las personas que practican, porque no sabemos quién es un bodhisattva y quién no. Entonces es mejor no criticar a nadie, especialmente a la gente que practica, porque a veces, aunque hagan prácticas que nosotros no vemos tan claro esto, mejor no criticar a nadie. Entonces, no criticar a los bodhisattvas, sino alabarles siempre que veamos a alguien que practica el Dharma, alabar sus cualidades. Y luego el cuarto es tomar la responsabilidad de llevar a los seres al gran vehículo, animándoles a practicar, que es el antídoto del segundo, me
sí, el segundo era desanimar a los que practican. Entonces el antídoto es no desanimar a nadie, sino eso, tomar la responsabilidad de llevar los seres al gran vehículo. Se dice que este se refiere a las personas que tienen relación con nosotros y a las personas a las que nosotros ayudamos a practicar el Dharma. Si tenemos discípulos, personas que nos siguen, que tienen, que tienen fe en nosotros, no desanimarles, sino animarles a que practiquen y tratar de llevarles a practicar hasta alcanzar la iluminación, no solamente por un tiempo determinado, sino tratar de llevar a los demás, especialmente a los que tienen fe y confianza en nosotros, tratar de llevarles por el camino del Dharma, animarles a practicar y llevarles a la iluminación. Entonces se dice que el abandonar estos dharmas negros y practicar estos dharmas blancos crea las causas y condiciones para que la bodhicitta que generamos en esta vida aparezca de nuevo en la vida futura, que encontremos todas las condiciones ideales para continuar practicando y que no degenere la bodhicitta. Y luego el otro punto era qué hacer cuando ha degenerado la bodhicitta. Y en el caso de la bodhicitta se genera de nuevo cuando generamos la bodhicitta de nuevo, se purifican todas las degeneraciones. Que si hemos cometido errores o si hemos perdido un poco el interés o el esfuerzo, si se ha deteriorado la bodhicitta cada vez que la tomamos de nuevo, Claro, esto depende de la fe y la sinceridad que pongamos en ello. Si tomamos de nuevo, tratamos de generar bodhicitta con mucho fervor y con mucha fe, tiene mucha más fuerza y poder. Pero de hecho, el hecho de repetir 3 veces al día, 3 veces al día, 3 veces por la noche, 6 veces al día, esto, lo que se llama el tomar la bodhicitta o generar la mente de la bodhicitta, que de hecho es lo mismo que hacemos al principio de cada práctica, cuando pensamos, para poder beneficiar a todos los seres, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a hacer esta práctica. Entonces, eso es generar la bodhicitta. Se trata de repetir una y otra vez. Y cada vez que lo practicamos y lo repetimos, se fortalece en la mente esto. Se fortalece más en la medida en que lo hagamos más sinceramente. Entonces la forma de recuperar la bodhicitta que se haya perdido es tomándola de nuevo. Y de hecho cada vez que tomamos una iniciación o cada vez que Santiago Dalai Lama, que la da muchas veces la bodhicitta, lo dice al final. Ahora, al final de la tercera repetición, pensamos que la bodhicitta que no había aparecido antes aparece de nuevo, la que ya había generado se fortalece y se incrementa, y la que había degenerado, que se había perdido, se restablece. Y se trata de esto, de repetir esto acompañado de meditar en la compasión y de practicar el Dharma. Pues hasta aquí esto en general sobre la bodhicitta, cómo generar la bodhicitta y hacer que incremente y que no deteriore. Y luego el texto del Lamrim explica las prácticas que debemos hacer una vez generamos la bodhicitta. Cuando generamos esta mente, la mente de la bodhicitta, para poder realizar esto, para poder alcanzar la iluminación y poder llevar a todos los seres, debemos seguir los pasos, crear las causas y condiciones, seguir el camino que nos lleva a alcanzar ahí.
debemos seguir el camino completo, porque si le falta alguna parte no llegamos a la iluminación. Si no está completo todo el camino no llegamos a la iluminación. Si hay errores en el camino, si nos equivocamos, si no es el camino correcto, no nos lleva a la iluminación. Entonces tenemos que seguir el camino correcto y además completo, que no le falte nada. Entonces lo que nos lleva a la iluminación, lo que debemos practicar cuando generamos la bodhicitta, son las 6 perfecciones. Cuando hablamos de las acciones de los bodhisattvas, cuando hablamos de la conducta del bodhisattva, de practicar las acciones, se refiere a las 6 perfecciones. Practicar las 6 perfecciones, que son lo que incluye todas las prácticas que necesitamos para conseguir eso que eso que consideramos nuestra meta, que es alcanzar la iluminación y poder beneficiar a todos los seres. Entonces, a continuación habla de las 6 perfecciones. Primero habla de las razones para practicar las acciones, tras generar la bodhicitta, y las razones son esas, que debemos practicar el camino correcto, porque no sirve cualquier tipo de práctica si no es la correcta, y debemos practicar el camino completo. Si le faltan aspectos importantes, no podemos llegar ahí. Y luego también ser conscientes de esto, que cuando tomamos esta determinación, si queremos realmente que ocurra esto, si realmente sentimos mucha compasión hacia los demás, si nos resulta insoportable ver el sufrimiento de los seres que consideramos seres queridos, y en este caso de todos los seres, que consideramos a todos los seres como seres muy queridos, si nos resulta doloroso y insoportable ver el sufrimiento, debemos pensar qué tengo que hacer para aliviar el sufrimiento. Entonces, la respuesta, según las enseñanzas, es practicar las 6 perfecciones, que es lo que nos lleva a poder realizar esto, realmente a aliviar el sufrimiento de los demás. Alcanzando la iluminación tenemos todas las condiciones ideales, todos los recursos, toda la capacidad para aliviar todo el sufrimiento de todos los seres y poder guiar a cada uno de los seres a la iluminación. Pero incluso mucho antes, cuando generamos la bodhicitta y empezamos a practicar, en la medida que vamos progresando, nuestra capacidad de ayudar a los demás se fortalece y va aumentando. No es que consigamos toda la capacidad de ayudar a los demás cuando alcanzamos la iluminación, sino que progresivamente, desde el principio, desde que generamos esta motivación y empezamos a trabajar, esto va fortaleciendo o aumentando nuestra capacidad de ayudar a los demás. Y a la medida que progresamos por el camino, nuestras cualidades y virtudes, sobre todo la capacidad de beneficiar a otros seres, aumenta. Y el beneficio que damos a los demás aumenta en relación a las cualidades que nosotros generamos. Entonces, a continuación, habla de esto. Primero, las razones por las que debemos practicar las acciones del Bodhisattva, las 6 perfecciones. Luego, enfatiza que no se alcanza la iluminación practicando el método y la sabiduría separadamente. El método se refiere al aspecto de la compasión, y dentro de las 6 perfecciones serían las 5 primeras perfecciones. Y la sabiduría es la perfección de la sabiduría, o la capacidad de ver las cosas tal como son. Entonces, estos 2 aspectos, el método y la sabiduría, debemos practicarlos unidos y ir desarrollándolos y
poco ir complementando cada uno con el otro, cada práctica, acompañar cada práctica con estos dos aspectos, la compasión y la sabiduría. Sin unir estos dos aspectos no se alcanza la iluminación. Se dice que el método de la sabiduría son como las alas de un pájaro. Si le falta un ala, por mucho que se esfuerce con la otra, no puede volar. Y luego explica con detalle cada una de las 6 perfecciones. Entonces, a partir de este punto del Lamrim, habla de las 6 perfecciones una a una, y luego al final del Lamrim él dice la importancia que tiene y que si realmente tenemos una buena base de todas estas prácticas, debemos seguir el camino Vajra o el camino del Tantra, que es un camino muy rápido, que tiene mucho poder. Entonces, luego dice, la base de la práctica son las 6 perfecciones, que incluyen todas las prácticas del camino. Luego, se dice que con la práctica de las 6 perfecciones desarrollamos la práctica, es la forma de desarrollar la práctica en uno mismo, con la práctica de lo que se llaman los 4 modos de reunir discípulos, los 4 aspectos, los 4 métodos para reunir discípulos. Es la práctica para beneficiar a los demás, que de hecho se incluyen las 6 perfecciones, están incluidas en estos 4 métodos para reunir discípulos. Esto lo veremos luego. Entonces ahora, antes de empezar con cada una de las 6 perfecciones, antes de empezar con la perfección de la generosidad, habla un poco de la relación de las 6 perfecciones. Dice que las 6 perfecciones, el número de las 6 perfecciones es muy importante porque reúne todas las prácticas. Lo que decía antes, que si falta un aspecto de las prácticas no alcanzamos la iluminación. Entonces en las 6 perfecciones están todas las prácticas sin que falte nada. Y luego explica un poco el porqué de la relación y el porqué del orden, porque se empieza primero la generosidad, la ética, etc. Entonces dice que el número es definitivo en el sentido de que hace falta practicar las 6 perfecciones sin que falte ninguna, porque primero en relación a los estados afortunados es muy importante practicar las 6, porque para alcanzar la iluminación hay que practicar durante muchas vidas y es necesario tener una preciosa vida humana como esta, igual que ahora tenemos las condiciones ideales para practicar el Dharma. Si queremos continuar con la práctica hasta alcanzar la iluminación, necesitamos encontrar estas condiciones también en la vida futura. Y eso depende de crear ahora las causas y condiciones para ello. Entonces, dice, las 6 perfecciones son muy importantes en esto y es importante practicar las 6 porque, dice, el bienestar material, el cuerpo adecuado para practicar, la compañía necesaria, la compañía ideal, la capacidad de llevar a cabo las actividades, de poner en práctica las actividades, el tener una mente libre de aflicciones
y la capacidad de discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto se obtienen respectivamente gracias a practicar las 6 perfecciones. Entonces, si lo vemos ahora uno a uno, dice, primero el bienestar material. Para poder practicar el Dharma necesitamos ciertas condiciones. Necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas y ciertas condiciones para ello. Entonces, esto es el resultado de la generosidad. Si practicamos la generosidad, ahora el hecho de tener ahora las condiciones básicas cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, es el resultado de haber practicado la generosidad en el pasado. Si, por ejemplo, vivimos en una situación de una pobreza y en la miseria, aunque tengamos interés por practicar el Dharma, es muy difícil, muchos obstáculos. Entonces, el conseguir bienestar material y una situación materialmente favorable para practicar el Dharma es el resultado de la generosidad. Conseguir el cuerpo adecuado es con las facultades completas, teniendo inteligencia y teniendo físicamente las condiciones ideales para practicar, es el resultado de la ética, de practicar la ética y evitar las acciones negativas. Gracias a esto obtenemos, si lo practicamos en esta vida, en vidas futuras obtenemos un cuerpo adecuado con toda la capacidad para poder practicar el Dharma. Luego, la compañía necesaria para practicar nos apoyamos en la compañía de otras personas que practican, que nos inspiran, que nos apoyan, que nos ayudan a practicar. Entonces, la compañía ideal la conseguimos gracias a la práctica de la paciencia. Si practicamos paciencia en esta vida, en las vidas futuras, tendremos una compañía de personas que realmente serán muy favorables para practicar el Dharma. Si lo pensamos, si lo analizamos bien, tiene mucha lógica. Si practicamos paciencia, evitamos enfadarnos y causar daño a otros, y esto es la causa de luego encontrar gente que nos trata con respeto, que no nos causa problemas, daños, sino que nos ayuda en la práctica. Luego, la capacidad de llevar a cabo las actividades es el interés y el entusiasmo por practicar. Aunque tengamos todas estas condiciones ideales, tengamos recursos económicos, un cuerpo ideal, una compañía ideal, si nos falta el interés y el entusiasmo por la práctica, nos quedamos ahí estancados, no vamos a practicar. Entonces, la capacidad de llevar a cabo las actividades, que es el interés y el entusiasmo por practicar, es el resultado lo obtenemos si practicamos ahora el entusiasmo, la perfección del entusiasmo. El entusiasmo consiste en entrenar nuestra mente para disfrutar, siendo conscientes de todos los beneficios de la práctica, disfrutar con la práctica, hacerlo con alegría. Luego, la mente libre de aflicciones es una mente que no tiene distracciones, que no está alterada por emociones aflictivas como el enfado, el odio, la ansiedad, etc., la insatisfacción, el deseo, la envidia, etc. La mente libre de aflicciones es el resultado de la concentración. Si entrenamos nuestra mente en la concentración, conseguimos un estado de paz interior que nos altera, y en este estado de paz interior las aflicciones no tienen fuerza para alterar nuestra mente. Y luego, finalmente, la capacidad de discernir lo correcto y lo incorrecto son el resultado de la sabiduría. Si entrenamos, si ahora practicamos la mente de la sabiduría,
Se trata de desarrollar por nuestra propia capacidad, por la capacidad de nuestra mente de ver las cosas sin error, saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es la causa del bienestar y la felicidad y lo que es causa del sufrimiento y la realidad de las cosas, lo que es la realidad última de las cosas, la vacuidad, lo que es la realidad relativa, convencional, etc. Entonces, si lo analizamos, vemos que las 6 perfecciones tienen cada una tiene su función concreta. Y si queremos practicar el Dharma correctamente en esta vida y en vidas futuras, necesitamos reunir todas esas condiciones. Pues si tenemos varias, pero falla alguna, hay un bloqueo o algo que nos impide progresar. Entonces esto es en relación a los estados afortunados. Para conseguir, igual que ahora en esta vida tenemos este estado afortunado, esta preciosa vida humana, poder conseguir en el futuro las condiciones ideales, depende de practicar ahora las causas y condiciones, que es practicar las 6 perfecciones. Luego, en relación a completar todos los aspectos del beneficio de los demás. En la práctica del Bodhisattva, lo más importante es beneficiar a los demás. Queremos alcanzar la meta, la iluminación, para poder hacer esto de forma efectiva y digamos, hacia todos los seres. Pero incluso antes de alcanzar la iluminación, durante todo el camino nos entrenamos para desarrollar la capacidad de beneficiar a los demás. Entonces, practicando las 6 perfecciones también es la forma ideal de beneficiar a los demás. La generosidad alivia la pobreza. Practicando la generosidad, aliviamos a la gente que sufre y que está en una situación de necesidad y de pobreza. La ética evita causar daño. Si nos entrenamos a la ética, evitamos todo aquello que daña a los demás. Luego, la paciencia protege a las personas que nos dañan. Protege a las personas que nos dañan en el sentido que si alguien se enfada a nosotros, si alguien nos causa un daño, cualquier problema serio que nos odia y trata de dañarnos, si nosotros nos enfadamos y le devolvemos el daño o le hacemos más daño, eso hace que la otra persona todavía se moleste más y que su actitud negativa crezca. En cambio, si desarrollamos la paciencia de no devolver el daño, que no quiere decir de ser de tener una actitud de dejar que abusen de nosotros, no quiere decir en absoluto esto. La paciencia, si tenemos un problema, se trata de buscar la solución. Si alguien nos causa daño, debemos tratar de evitar que nos dañen, pero siempre evitando generar nosotros el odio y generar una actitud de devolver el daño y de causar daño a otros. Entonces, la paciencia protege a quien nos daña, protege a otras personas, porque no nos enfadamos y eso hace que disminuya su actitud negativa hacia nosotros. Además que nos protege a nosotros. Si tenemos paciencia y evitamos el enfado, nos evitamos muchísimos problemas. Luego, el entusiasmo evita el desánimo. Si nosotros practicamos el entusiasmo, esto anima a los demás, a otras personas. Nosotros tratamos de imitar mucho lo que vemos en otras personas. Entonces, si nosotros practicamos el Dharma con entusiasmo, hay mucha gente que se inspira en ello y que desarrolla entusiasmo. Evita el desánimo en nosotros y evita el desánimo en los demás. Cuando practicamos el Dharma muchas veces hay épocas difíciles, hay problemas
y en momentos difíciles, que se pierde un poco ese entusiasmo. Entonces, el entrenar la mente en el entusiasmo y practicar con entusiasmo y dar un poco de ejemplo, esto nos ayuda a nosotros y ayuda a otras personas en los momentos difíciles a no desanimarse. Luego la concentración concede poderes especiales para ayudar a los demás. Si desarrollamos la concentración, toda la capacidad de nuestra mente de ver lo más beneficioso para cada persona y de ver lo que realmente ayuda a cada persona, desarrollamos esa capacidad gracias a la concentración. Entonces la concentración no solamente nos beneficia mucho a nosotros, porque nos capacita a progresar en el camino de la meditación, sino que además nos ayuda a desarrollar todas las cualidades para poder beneficiar a otros. Y finalmente la sabiduría elimina todas las dudas. Las dudas es un obstáculo en la práctica, es como un muro que nos impide progresar cuando tenemos muchas dudas. No sabemos si esto está bien o no, o si es lo mejor o no, o si debemos hacer esto o lo otro, etc. Entonces, desarrollando la sabiduría se eliminan las dudas, vemos claramente lo que es correcto en cada momento, la forma correcta de hacerlo, etc. Entonces, la sabiduría elimina las dudas en nuestra mente, en nuestra práctica, y elimina las dudas en los demás. La gente que tiene confianza en nosotros, la gente que se inspira en nosotros, a medida en que tengamos más o menos sabiduría, en esa medida podemos aliviar las dudas, podemos solucionar las dudas de los demás y ayudar a los demás a practicar con una mente clara. Luego también dice que las 6 perfecciones son también muy importantes en relación a reunir todo lo que pertenece al gran vehículo, que es un poco parecido al anterior. Dice, gracias a la generosidad, la persona no se preocupa por las cosas materiales. Si queremos seguir la práctica del Dharma, el tener mucho apego a las cosas de esta vida, la riqueza de los objetos materiales, es una cadena que nos ata y nos impide progresar. Gracias a la generosidad, no tenemos ninguna preocupación por las cosas materiales. Tenemos las necesidades cubiertas, podemos centrarnos en la práctica sin estar apegados Luego, no tenemos ansiedad por acumular riquezas ni la necesidad de trabajar todo el tiempo para sobrevivir. Eso es el resultado de practicar la generosidad. Tenemos recursos por el karma que hemos creado y no tenemos la necesidad de estar, por haber desarrollado la generosidad, no tenemos apego a acumular riquezas y no tenemos necesidad de estar todo el tiempo trabajando y esforzándonos para poder tener los medios necesarios. Dice, luego, teniendo el bienestar material, aparece la ética y el respeto por ella, el respeto por la ética. Si tenemos las necesidades cubiertas y nos planteamos practicar el Dharma, tenemos las condiciones ideales para desarrollar la ética de evitar el daño a los demás. Y encontramos las condiciones favorables para practicar el Dharma. Luego dice, la paciencia evita el desánimo cuando aparecen dificultades creadas por seres humanos o no humanos. Cuando aparece cualquier tipo de dificultad o cuando una persona trata de dañarnos o crearnos dificultades, gracias a la paciencia no perdemos la paz interior, no perdemos el estado de calma y de claridad interior.
Luego el entusiasmo proporciona alegría en la práctica de la virtud. El entusiasmo es esto, si lo entrenamos, llega un momento que practicar la virtud es un placer, es un gozo, que no nos resulta un esfuerzo, no nos resulta algo difícil o desagradable, sino al contrario, se convierte en algo gozoso. Luego la calma mental libera de conceptos y distracciones. La calma mental, que se refiere a la concentración, nos libera de todo tipo de distracciones, conceptos erróneos y una mente que está todo el tiempo atrapada en pensamientos, conceptos, etc. Finalmente, la visión superior se refiere a la sabiduría, desarrolla la meditación libre de todo tipo de conceptos. Si desarrollamos la claridad de la mente y la sabiduría, podemos enfocar la mente en aquello en que estamos meditando, y en particular en la realidad última o la vacuidad, sin ningún tipo de alteraciones ni mentes conceptuales. Luego, otro punto es en relación a incluir todos los aspectos del camino o del método. Camino o método, como decíamos antes, se refiere a la compasión y también es un poco parecido. Dice, la generosidad es el método para no tener apego. Es el método para no tener apego a las posesiones, porque al adquirir la familiaridad de dar, se libera del apego. Es muy similar al anterior. Como nos entrenamos en la práctica de la generosidad, la mente disfruta con ello, compartiendo todo lo que tenemos con los demás. No tenemos apego hacia ningún objeto. Y por esa misma práctica de generosidad no tenemos ninguna necesidad. ¿No? Tenemos los recursos como resultado de haber practicado la generosidad. Nuestros recursos no se agotan. Dice, la ética es el método para evitar las distracciones de esforzarse por obtener lo que no se tiene, porque, dice en este caso, porque los votos de la ordenación frenan ese deseo. En este caso se refiere más a la gente que ha tomado votos, ¿no? Los hábitos y lleva una vida monástica o de meditación que por los votos pues dejan de ocuparse en actividades de acumular riquezas, etc. Y así no se distrae con ese tipo de actividades. Luego dice, la paciencia es el método para no abandonar a los seres, porque al recibir daños no se genera enfado. Por eso el abandonar a los seres es algo que se menciona muy a menudo en las enseñanzas de las 6 perfecciones del camino del Bodhisattva, de evitar abandonar a los seres. Y abandonar a los seres es eso, especialmente ocurre cuando alguien nos resulta muy desagradable, o una persona que consideramos como un enemigo y que surge el odio y el rechazo, y pensamos que no deseamos en absoluto beneficiar a esa persona. Entonces, esto dice, la paciencia es el método para no abandonar a los seres, para evitar que ocurra esto. Porque cuando encontramos problemas y daños de quien sea, no perdemos la calma, no nos enfadamos. Luego, dice, el entusiasmo es el método para incrementar la virtud, porque se disfruta al practicarla. Cuando aparece el entusiasmo, practicar la virtud es un gozo, es un placer, lo hacemos con alegría y entonces aumenta mucho el poder de la práctica, los méritos. Y luego dice, las 2 últimas perfecciones son el método para eliminar los oscurecimientos. La concentración elimina los oscurecimientos de las aflicciones y la sabiduría elimina los oscurecimientos más sutiles, que se llaman oscurecimientos al conocimiento.
los velos al conocimiento. Las aflicciones son lo que nos impide alcanzar la liberación del sufrimiento o nirvana, y los velos sutiles, los oscurecimientos al conocimiento, que se llama, son impresiones más sutiles que aunque eliminemos las aflicciones, si no eliminamos estas impresiones más sutiles, esto nos impide alcanzar la iluminación. Entonces dice que con la concentración eliminamos las aflicciones, y con la sabiduría eliminamos los oscurecimientos a la omnisciencia. Aunque esto tiene hay que entender un poco los detalles. No quiere decir que con la concentración y sin sabiduría se eliminen las aflicciones. En este caso quiere decir que se bloquean, que de alguna forma no aparecen. Cuando desarrollamos la concentración, las aflicciones están como, digamos, que no tienen poder de agitar la mente, pero que no han desaparecido, que solamente se erradican desarrollando la sabiduría. Luego, en relación a los tres entrenamientos es otra forma de reunir todos los aspectos de la práctica, que son el entrenamiento de la ética, de la concentración y la sabiduría. Entonces, igual, las 6 perfecciones están incluidas dentro de los 3 entrenamientos, y los 3 entrenamientos se incluyen dentro de las 6 perfecciones. Y de hecho, dice, la generosidad es la condición ideal para desarrollar la ética. La paciencia es lo que protege y fortalece la ética. Luego, el entusiasmo incrementa las 3, tanto la ética, la concentración como la sabiduría. Y luego las otras 2, concentración y sabiduría, pues son esas mismas. Y finalmente el último punto sobre las 6 perfecciones dice que es también la base para practicar todas las enseñanzas de Buda. Las 4 primeras son las condiciones ideales para lograr la concentración. La generosidad, la ética y la paciencia y el entusiasmo son como las condiciones ideales para desarrollar la concentración. Y gracias a la concentración, meditando en la visión superior, se conoce la verdad última, se percibe la vacuidad. Entonces esto un poco enfatiza la importancia de practicar las 6 perfecciones, que si queremos seguir el método correcto, sin error, debemos practicar las 6 perfecciones. Si queremos seguir el método completo, sin que falte ningún aspecto, debemos practicar las 6 perfecciones. Y luego habla un poco de esto. Mostrar la secuencia gradual es que es el orden de las 6 perfecciones, es que se generan en ese orden. Digamos que es más fácil empezar por la generosidad, que generar o practicar y desarrollar la generosidad es más fácil, y con la base de la generosidad es más fácil practicar la ética. Luego, con la base de estas 2 es más fácil practicar la paciencia, que van en este orden, secuencia de inferior a superior. También las posteriores son superiores a las anteriores. La generosidad es la primera. Luego, sobre la base de la generosidad, la ética es superior a la generosidad, luego la paciencia, etc. Y luego esta secuencia también de burda y sutil. Burda y sutil es como, digamos, que hay que empezar por lo más burdo o así, digamos como el principio,
entrenarse primero en lo que es un poco más fácil y que es la base para el siguiente. Es como si hacemos una escultura, tenemos una roca, primero tenemos que quitar trozos gordos y luego conforme vamos dándole forma, vamos haciendo un trabajo más sutil. Entonces lo mismo, las 6 perfecciones están basadas unas en las otras, por eso hay que empezar con la base de la primera, se genera la segunda, etc. Entonces, esto de momento lo dejamos aquí en este punto, si no hay ninguna pregunta. Sí. El resultado de la compasión es el mismo independientemente del objeto, aunque ese objeto que me ha surgido, aunque ese objeto sea equivocado, tengo que tener compasión de la gente que sufre un daño, tengo que tener compasión de la gente que ejerce un daño, tengo que tener compasión de la gente que es feliz. Pero, ¿qué me dice a mí que esa persona que es feliz no es un Buda? Si yo tengo compasión por ese Buda, ¿es el mismo resultado que si lo tengo? Sí. Yo creo que depende de lo que tú veas. Si nosotros vemos a un ser que está sufriendo, digamos, la compasión es muy auténtica y muy correcta porque vemos que está sufriendo. Si, por ejemplo, es un engaño, digamos, en realidad no hay nadie ahí sufriendo, pero por lo que sea, ese ser o esa persona aparece así. Si nosotros sabemos que es un engaño, entonces no tiene sentido la compasión. Pero si no lo sabemos, es auténtica y es correcta. Es correcto tener compasión hacia una persona que parece que está sufriendo, aunque sea falso, aunque no esté sufriendo. Si yo veo a alguien que veo que está sufriendo, o yo pienso que está sufriendo, tener compasión es muy auténtico y muy positivo. Ahora, en el momento que me doy cuenta que no tiene ese problema, entonces no. Y ya está, por ejemplo, el ejemplo de Atisha, que practicó durante 12 años meditando en una cueva y al final se cansó y lo dejó y vio un perro que estaba muy delgado y estaba herido y estaba lleno de gusanos que lo estaban devorando y sintió tal compasión que pensó en aliviarle ese sufrimiento hasta quitarle los gusanos y así. Y gracias a eso vio que en realidad era una manifestación de Maitreya, el perro, que no había ningún perro sufriendo. Ahí en realidad era una manifestación ilusoria de Maitreya para ayudarle a desarrollar la compasión. Entonces se dice que por la compasión que sintió hacia ese perro, que en realidad no había ningún perro sufriendo, por esa compasión que sintió se purificó su karma y obtuvo un logro que no pudo conseguir en 12 años de retiro de meditación en una cueva. Y en ese caso era eso, el objeto no era un ser que estaba sufriendo, era el Buda Maitreya que se manifestó, o creó esa apariencia. Y en general, pienso incluso en un caso práctico, nosotros en la calle vemos mucha gente que está pidiendo y entonces si vemos a alguien que nos inspira porque vive en la miseria y es pobre y pensamos que le ayuda, es bueno darle una limosna. Si sabemos, pues a lo mejor, pues igual que tiene mucho dinero o que simplemente que ese dinero no va a ser para beneficiarle, sino que va a ser para tomar drogas o esto. Todo depende de la motivación, pienso yo. Depende todo de la motivación que tengamos. Que el objeto sea realmente una persona que está sufriendo o no tiene,
tiene importancia, por supuesto, pero que lo más importante es esto, generar la compasión. Desde el punto de vista de la meditar la compasión de todos los seres, se trata de ver que todos los seres, hasta los dioses celestiales, de los reinos celestiales, o los seres humanos más afortunados, que disfrutan de grandes fortunas, de muy buena salud, bienestar, belleza, fama, de todo lo que se puede disfrutar como seres humanos. Si lo vemos desde el punto de vista del Dharma, de la impermanencia, y vemos que eso es simplemente algo transitorio y que después de eso viene el declive y viene el dolor y el sufrimiento, la enfermedad y perder todas esas condiciones, podemos sentir compasión hacia esas personas también. Y desde el punto de vista del Dharma, se trata de ver que, excepto los Budas que están fuera, o los Arhats, los seres que han alcanzado la liberación, los demás estamos dando vueltas. Y a veces llegamos arriba, pero al momento siguiente caemos abajo. Entonces todos somos objetos dignos de compasión, porque estamos atrapados ahí. Y si ahora no parece que estamos sufriendo, es simplemente la víspera del sufrimiento. Si no lo tenemos ahora, nos va a venir mañana. Entonces, dedicamos los méritos a la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Que la tierra rodeada de montañas nevadas eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objetos. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de todas las ondas de mares. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andapa, a tus pies te hago súplica.